Es un gusto estar en su programa y quiero contestarle haciéndole varios enfoques del asunto. En primer lugar, el artículo 308 de la Constitución dice que la Corte Suprema estará integrada por 15 magistrados. Punto. Ahí no le dice suplentes ni nada por el estilo. Por lo tanto, no puede haber una elección de magistrados suplentes porque esa figura constitucionalmente no existe. Número dos, el Congreso Nacional no puede interpretar la Constitución de la República. El artículo 205, numeral primero, le da atribuciones de interpretar, derogar o reformar las leyes, pero no la Constitución. Ellos abusivamente se auto-otorgaron en el año 2001 la facultad de interpretar la Constitución. Entonces, a raíz de esa actitud que no corresponde a la norma constitucional, porque la Asamblea Nacional Constituyente, cuando redactó la Constitución, no les otorgó esa facultad, vino el entonces comisionado de los derechos humanos, el doctor Ramón Custodio López, e interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esa atribución que está contenida en el artículo 205, numeral 10. Y la Sala de lo Constitucional en el año 2003, por unanimidad de votos, declaró que el Congreso no puede interpretar la Constitución. Y esa sentencia, dice la Ley de Justicia Constitucional, es de ejecución inmediata. El argumento principal es que la doctrina constitucional a nivel mundial establece que los congresos de cualquier país no pueden interpretar la Constitución. Lo único que pueden interpretar son las leyes ordinarias. La Constitución en todos los países del mundo, serios, la interpreta la Corte Suprema de Justicia o los tribunales constitucionales. En aquellos países donde existe, en Europa principalmente, donde todos los países tienen tribunal constitucional, son ellos los que interpretan la norma y no los parlamentos. Sí. Entonces, es totalmente incorrecto de que habiendo una sentencia que declara que no puede el Congreso interpretar la Constitución, vengan ahora con esa trasnochada idea de querer hacer eso. Eso yo lo catalogo como una mandracada. Eso más bien viene a enturbiar la elección y la legalidad de los magistrados de la Corte. Yo no sé quién es el genio, ¿verdad?, que se invente ese tipo de cosas, que más bien lo que hacen es poner en precario la elección de la Corte y poner en entredicho el Estado de Derecho. Llama la atención, abogado, que las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre están de acuerdo con el nombramiento de los magistrados suplentes, una figura que usted nos dice no existe. Mire, en el pasado, antes de que reformaran la Constitución para establecer el número de 15 magistrados, habían 9 magistrados propietarios y habían 6 suplentes, pero eso en el pasado. Entonces lo suprimieron para dejar únicamente lo que actualmente está de 15 magistrados. Yo le voy a decir de que la figura de los suplentes es necesaria, no debieron haberla eliminado. Sin embargo, las cosas hay que hacerlas como se deben hacer, de acuerdo con el respeto a la Constitución. Está bien que quieran incluir suplentes, pero eso lo deben hacer para la próxima legislatura, porque usted tiene que reformar el artículo 308 y tiene que hacerle una adición al 316. Entonces eso lo pueden ellos aprobar ahorita y aquí, pero entonces tendría que ser ratificado en el año 2024, el 25 de enero, que empieza la tercera legislatura, para que entonces lo puedan implementar. Pero ahorita, en este momento, no pueden hacerlo porque es ilegal, es inconstitucional. Lo otro, a mí me parece que si el Partido Nacional, que se han vivido llenando la boca de que las actuaciones inconstitucionales o abusivas de poder no las van a permitir, que no sé qué, que no sé cuánto, y están ellos siendo comparsa de este tipo de cosas, me parece a mí que van a quedar totalmente desacreditados frente a la opinión pública, porque estarían siendo cómplices de una violación constitucional.
Bueno, y aquí estamos hablando de 3 partidos: Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y Partido Liberal, quienes estarían a favor de aprobar el tema de los magistrados suplentes. Y si leemos el artículo 316, que es el que tenemos que interpretar, podemos decir que la Corte Suprema de Justicia estará organizada en salas, una de las cuales es la de lo constitucional. Cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas. Cuando las sentencias se pronuncien por la mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional tendrá las atribuciones siguientes: 1. Conocer la conformidad de la Constitución y la ley de los recursos del habeas corpus, amparo inconstitucional y revisión. Dirimir los conflictos entre los poderes de Estado, incluido el Tribunal Nacional de Elecciones, así como entre las demás entidades u organismos que indique la ley. Las sentencias en las que se declare la inconstitucionalidad de una norma será la ejecución inmediata y tendrá efectos generales y por tanto derogarán la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien hará publicarlo en el diario oficial La Gaceta. ¿Cómo se podría entonces interpretar o cuál sería la interpretación de este artículo si desde el Congreso Nacional, ya sea por una nueva ley, ya sea por una interpretación, aprueban este tema de los magistrados suplentes? Sí, Jackie, lo que pasa es que ese artículo que usted leyó, su constitución está desactualizada. Okay. Ese artículo fue reformado. Okay. Y ahí se establece, por una moción que en su momento presentó el entonces diputado Osvaldo Ramos Soto, de que cuando no se profiriera por unanimidad una sentencia en cualquiera de las salas y tenga que conocer principalmente en la sala de lo constitucional el Pleno, y aquí viene la reforma que usted no la tiene ahí en ese artículo, no podrán participar en la sesión los diputados que hubieran participado originalmente. Entonces, lógicamente, como el Pleno está compuesto por 15 y vamos a suponer que 4 de ellos ya participaron en la reunión inicial para dar el fallo que no tuvo mayoría, esos cuatro no pueden participar. Quedarían entonces 11. Solo quedan 11. Entonces, ¿quién va a suplir a esos 4 para completar los 15? Entonces, si hubieran suplentes, usted llamaría 4 suplentes, pero sí, como no existen, ese es el vacío que tiene ese artículo y por eso es que se les ha ocurrido llenar el vacío estableciendo la figura de los suplentes. Me parece que está excelente, Jackie, pero ahorita no es el momento porque, repito, eso tiene que hacerse no vía interpretación, porque eso es ilegal, el Congreso no tiene facultades para ello, ya hay una sentencia que dice eso, y deben hacerlo vía reforma, y para reformarlo lo tienen que hacer aprobándolo ahorita, pero ratificado en la legislatura del 2024. De esa manera sí, perfectamente se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo actualmente, Jackie? Lo que están haciendo actualmente es que hay una ley que es una ley antiquísima, es una ley que data de 1906, se llama Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. Esa ley dice que cuando no hay un magistrado, tanto en cortes de apelaciones como en la Corte Suprema, bien sea porque se enfermó, porque anda fuera del país, porque lo que sea, entonces el presidente de la Corte o el presidente de la Corte de Apelaciones en su caso, podrán llamar lo que se llama magistrados integrantes. Sí. Entonces llaman a gente que no son magistrados de la Corte Suprema para que hagan el papel de suplentes. Y entonces se ha dado el caso, por ejemplo, que generalmente llaman de la Corte Suprema a magistrados de cortes de apelaciones, que el pueblo, por medio del Congreso, no los eligió como magistrados de la Corte, pero los ponen como suplentes. O llaman al inspector de tribunales, o llaman al director de la escuela judicial, todo porque no hay suplentes. Entonces, repito, la figura del suplente es necesaria, pero el procedimiento que pretenden utilizar en el Congreso, eso es lo que no vamos a acompañar, porque es una violación a la Constitución
porque, repito, lo que tienen que hacer es reformar el artículo 308 y eso se tiene que ratificar en el 2024 y no pueden interpretar porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que eso de interpretar es inconstitucional. Bueno, entonces no está mal la idea, la iniciativa, sino la forma en cómo la quieren someter los diputados del Congreso Nacional. Ya ha sido usted claro al decirnos que la reforma es la del artículo 308, que tiene que ratificarse, sería en la siguiente legislatura, en el 2024, y este es un llamado prácticamente que se hace a los diputados del Congreso Nacional a no querer hacer las cosas mal, abogado. Es correcto, mire, yo hago un ferviente llamado que ya dejemos de violar la Constitución, que dejemos de estar con discursos políticos diciendo que se oponen a esas cosas, pero después en conciliábulos realizan pactos que violentan la Constitución. Está bueno que pongan los suplentes, pero háganlo de buena forma. Reformen la Constitución en el artículo 308 y díganle a los políticos, mira, te vamos a dar suplentes, ¿verdad? Dentro de la negociación de elegir a los 15 te vamos a dar suplentes, pero espérate un año, porque en enero vamos a ratificar la reforma constitucional y en enero te los vamos a dar. Pero ahorita pretender hacerlo me parece a mí que es una flagrante violación a la Constitución que va a venir a enturbiar todo el procedimiento que se ha venido llevando a cabo desde el año pasado para elegir a los magistrados. ¿Cuáles serían las repercusiones que se tendrían? Porque ya vemos que son 3 bancadas las que están a favor de esta iniciativa. ¿Cuáles las repercusiones de hacerlo en este momento y de no esperar, como usted dice, a que finalice la presente legislatura? Bueno, las repercusiones serían de que la elección de los suplentes evidentemente estaría viciada de inconstitucionalidad. Y cualquier acto en los que estos suplentes participaran sería totalmente nulo y acarrearía responsabilidad. Bueno, queda más que claro, hasta con ejemplos nos puso usted este tema y lo delicado que puede ser este tema en cuestiones torales. Y esperamos que los diputados del Congreso Nacional escuchen este llamado. Ya vamos a tratar de llamar a don Mario Segura, que él hablaba como parte del Partido Liberal que están a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día.